vamos a tener el día de hoy, que va muy ligada a lo que empezamos a hablar el jueves pasado. Entonces les voy a compartir la pantalla y me dicen si la ven o no la ven. Compartir. Compartir. ¿Listo? ¿Ahí la están viendo? Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todas? Ujú. Sí. Bueno, empecemos. Vamos a manejar la misma dinámica que la clase pasada. Voy a darles como una introducción. Voy a comentar un poquito del trabajo de lo que vamos a hacer hoy y al final como abrimos un espacio de diálogo y debatimos acerca del tema y de lo que acabamos de hablar. Entonces, bueno, la clase pasada estábamos en Rusia, Moscú, ahora nos vamos a ir para Polonia y digamos que si bien este señor que les voy a presentar, que espero de aquí en adelante puedan consultarlo porque es como un referente muy concreto de toda la teoría teatral y todo lo que se trata de la construcción de personaje y todo lo que este señor en su tiempo pues empezó a construir a partir de sus trabajos actorales y de su trayectoria teatral. Entonces, él es polaco, él nació en Polonia. eh, digamos que en Polonia, al desatarse pues toda la Segunda Guerra Mundial y todas estas cuestiones que marcaron el continente europeo, viajó a Rusia y estudió en la Escuela de Teatro de Rusia. Digamos que no estudió con Stanislavski, pero sí fue fuerte influenciado por su sistema, el sistema de Stanislavski, que lo vimos el jueves pasado y que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, eh, de estos ejercicios. Entonces, él es Jerzy Grotowski, él es actor y director. Y bueno, digo, él revolucionó de alguna u otra manera como el campo de la actuación. Digamos que sí se formó un poco por toda esta discusión que giró al tema del método. Creo que su experiencia y lo que vamos a ver a continuación devino de toda la educación que consumió en Moscú, que fue todo este sistema de las acciones físicas y todo el sistema del trabajo del actor, ¿no? Este hombre fue fuertemente influenciado por Anthony Artaud, que digamos Artaud es también un referente muy grande en el teatro sobre todo, y se le considera un gran revolucionario, ¿no? Artaud es anterior a Grotowski y digamos no se conocieron, pero sí fue fuertemente influenciado por el legado que dejó Artaud en su tiempo, se lo recomiendo y quizás si tenemos tiempo, en estas sesiones podemos hablar de Artaud, que fue un gran revolucionario de la actuación y todos estos métodos que vamos a ver a continuación. Eh, este hombre muere en Italia, no muere en Polonia, muere en Italia, se fue digamos que en Polonia hizo como que o sea, sedimentó toda la base de su método y pues la llevó a viajar por Estados Unidos y bueno, y de Estados Unidos pues ya viajó a América. Nunca estuvo aquí en Latinoamérica o hasta el momento no se conoce que estuvo en Latinoamérica, pero sí estuvo en Estados Unidos y gran parte de México, dicen por ahí unas historias que cuentan. Pero después de que salió de Polonia, se fue a Italia y en Italia como que formó su centro, como que ahí volvió otra vez al laboratorio, a la investigación y murió ahí en Italia, ¿no? Entonces, este hombre creó un instituto de investigación del actor o un laboratorio teatral en 1959 que este instituto y este hombre empezó a ver desde esa época, empezó a ver como el teatro como un ejercicio de investigación y un laboratorio de creación, ¿sí? Un laboratorio en el que pueden conjugar muchas miradas y muchas formas de actuar. Digamos que este señor se dedicó mucho al trabajo corporal, al trabajo del cuerpo y a lo que el cuerpo puede producir y todo lo que el cuerpo puede llegar a ser en la actuación y sobre todo
puede llegar a ser parte de todo este andamiaje teatral que hay alrededor de todo este tema del teatro, ¿no? Fue un gran revolucionario, digamos que este hombre marcó tendencia después de Stanislavski, digamos que es uno de los ejemplos vivos, o sea, es uno de los ejemplos eh, de que las teorías pueden romperse y que las barreras pueden romperse y que los métodos también pueden transformarse, ¿no? Si bien podemos nosotros como actores tomar herramientas de este método que les voy a presentar o herramientas del método de Stanislavski que la misma la vez pasada o de otros métodos, pues digamos que ningún método es como válido, pues es mi posición, pero podemos coger herramientas y podemos tomar ejercicios que él planteó que le funcionaron a él y que bueno, digamos que influenció a muchos pensadores y a muchos directores que hoy en día son muy importantes, como Eugenio Barba y como otros grandes directores que se dedicaron pues al trabajo teatral, que influenció fuertemente, ¿no? Bueno, este instituto se centró pues en el trabajo corporal, en el cuerpo, en el actor y en su relación con el público. Esto es muy importante. Digamos que lo que le interesaba a este señor era la confrontación entre el actor y el espectador, nada más. O sea, vino de este andamiaje y de este instituto de investigación devinan muchas prácticas teatrales y muchos entrenamientos que hoy en día los actores o las escuelas de formación, sobre todo porque uno cuando sale de la escuela a veces no tiene tiempo de entrenar, pero digamos que lo ven mucho en las escuelas y es una técnica a la cual uno puede llegar a aplicar si se decide y si tiene la conciencia y la disciplina y la constancia para poder aplicar este método y estos ejercicios. Entonces, este instituto se dedicó a la investigación, digamos que el teatro para Grotowski era investigar, investigación, el teatro es sinónimo de investigación y el teatro es un lugar donde puedes llegar a generar a través del cuerpo y solo con el cuerpo múltiples escenarios y crear múltiples universos a través de la verdad y a través del impulso, que ya más adelante se los voy a explicar, ¿no? Eh, este instituto también se dedica y hoy actualmente se dedica a preparar actores, digamos que dejó un gran legado y trabajó con muchos discípulos que hoy en día se dedican como a repartir por el mundo y a dar conferencias y a dar talleres y como a esparcir el pensamiento y la investigación que este hombre pues sostuvo alrededor de, pues de todo este andamiaje, ¿no? Claro que hoy en día ya las prácticas que Grotowski planteó hoy en día se han desarrollado y se han modificado, ¿no? Como todo, como todo, como todo, como todo. Entonces, digamos que este instituto se dedicó como a los fenómenos, a los significados, se dedicó mucho a la investigación científica de los procesos mentales y los procesos psíquicos y emocionales que tiene el hombre y por ende que tiene el cuerpo. Digamos que su principal objetivo y su principal herramienta para trabajar, como ya lo he dicho, ha sido el cuerpo y es el cuerpo, ¿no? Entonces él se dedicó a través de su instituto y a través de toda su carrera a estudiar esos fenómenos del cuerpo, a estudiar esos procesos mentales de las personas, a estudiar los procesos psíquicos también de las personas a través del ejercicio corporal. Y por ende, pues denotó pues, en un gran método que ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Este centro marcó un tiempo de vanguardia, digamos que como Stanislavski marcó la historia de la actuación, este hombre, a partir de la técnica que planteó Stanislavski, o sea, como que partió la historia en dos también de la investigación y sobre todo el trabajo del actor, porque este hombre se centraba no en crear un espectáculo de grandes formatos, o no de grandes formatos, pero sí con mucha cosa, con mucho artificio, sino se dedicaba al estudio del actor y al trabajo del actor y al trabajo del entrenamiento del actor, que es muy, muy importante. Y estas técnicas, pues, devino también en muchos actores muy importantes del cine, de la televisión y del teatro, pues, han pasado por estas técnicas y yo creo que les han ayudado un montón como a renovar también
su material y también a descubrir su propio cuerpo, ¿no? A descubrir el cuerpo de uno, ¿no? El cuerpo de uno mismo. Eh, el centro, el trabajo de Grotowski, todo este andamiaje que él empezó a construir, se centró en el trabajo espontáneo y en el trabajo no verbal. Digamos que esto es muy importante y este señor de alguna u otra manera instauró una práctica teatral muy, no quiero llamarla eh, ¿cómo decirlo para que no suene un poco dogmático? No es dogma porque él no creó algo dogmático, pero sí creó como unas, unas bases para el ejercicio teatral. Por ejemplo, todas sus clases, todos sus talleres, la mayoría de sus obras son no verbales. Digamos que el uso del cuerpo era lo único, la única expresión que tenía el actor y que tiene la herramienta y que tiene este método para expresarse. Digamos que era un trabajo no verbal, un trabajo de contacto, un trabajo en grupo, pero un trabajo no verbal. Entonces él eliminó algo que era muy importante para Stanislavski, que fue el texto, el trabajo no verbal, y se centró más en el impulso, en el cuerpo, en lo que el cuerpo mismo puede expresar, en lo que el cuerpo de nosotros como actores puede llegar a generar, ¿no? Toda esa expansión que puede llegar a tener el cuerpo si se trabaja de una manera consecuente, de una manera disciplinada. Voy a darle entrada a Naomi y seguimos. Sí, se conectó. No se conectó Naomi. Ya, está. Bueno, sigamos. Toda su investigación entonces, pues decantó y se transformó en el método de Grotowski, o en la técnica que Grotowski planteó, ¿no? Y todo ese ejercicio del cuerpo y todos esos encuentros con el cuerpo y todos el laboratorio que él creó, pues terminó en lo que llamamos el método de Grotowski. Aquí hay unas imágenes de sus obras y pues de la manera en que él construía y concebía el teatro, ¿no? Primero, él fue uno de los que rompió este espacio casi que santo y casi que de iglesia en el que estaba enmarcado el teatro, ¿no? Normalmente el teatro se representa o estamos acostumbrados a que nuestra primera imagen del teatro o de la representación teatral es el público a un lado y el espectador a un lado y el actor al otro, ¿no? Está el escenario a la isabelina, que es como el tradicional en el teatro, la caja negra, pero entonces digamos que este hombre rompió ese espacio, rompió ese paradigma y rompió como digamos que esas tendencias que en su época marcaban y se hacía el teatro, ¿no? Él empezó a jugar con la escenografía, empezó a jugar con el rompimiento, no sé, con la involucración, con que él involucrara a los espectadores en sus obras. Él no dirigió muchas obras, él dirigió unas 7 u 8 obras, si estoy mal, en toda su vida, fueron muy pocas, ¿no? Hoy en día podemos ver a un director y tiene un montón de obras dirigidas, digamos que él se tomó casi que un proceso casi que de todo el tiempo estar ahí, estar presente y estar investigando y puede durar, él duraba casi que 2 años, 4 años montando una obra y pues haciendo todas sus investigaciones alrededor de la obra, ¿no? Entonces, estas fotos corresponden a algunos de sus montajes. Muchos de los espectadores, pues, hacían parte de la escenografía, muchos de los espectadores estaban presentes dentro de esta puesta en escena y los volvía actores, ¿no? Esos espectadores, actores y lo que hoy en día está el discurso del espectador emancipado y el espectador crítico, ¿no? Que no sea un espectador pasivo que esté sentado en una butaca mirando un hecho teatral, sino que el espectador esté involucrado en el mismo hecho teatral, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hace mucho
Aquí en Colombia, pues el Mapa Teatro, lo hace el Teatro La Candelaria, lo hace el Barasanta, lo hace el Teatro Matacandelas. Digamos que este señor instauró como una estética y instauró como una manera de espacialización, de romper la cotidianidad del espectáculo. Entonces todas sus obras giraban, el público podía estar en cualquier parte del escenario y la representación partía de ese espacio, ¿no? Entonces él creó un método y pues hablaba de un teatro que es un teatro pobre que ya lo vamos a ver más adelante, pero el método de Grotowski se centraba en el trance, en la transiluminación y en el impulso. Digamos que sintéticamente, bueno, yo los sinteticé en estas tres palabras que para él fueron, que después se convirtieron más que todo en conceptos. Digamos que el tema del trance, que ya ahorita les voy a leer parte de lo que él define como trance, de esta transiluminación y de este impulso como que se convirtieron en conceptos nodales para su investigación y para la formación de los actores y para la creación de personajes, ¿no? Él pensaba que y decía que el actor debe tener la capacidad de entrar en una especie de trance, lo cual genere en él una transiluminación y por ende genere un impulso. Quizás esto sea un poco complejo de entender y teóricamente no se entiende mucho, pero en la práctica, digamos, puede ser un poco más digerible, puede ser un poco ¿cómo lo puedo decir? Un poco más explicativo, por decirlo de otra manera, pero el método de Stanislavski, lo principal eran estos tres conceptos y cómo partían estos tres conceptos alrededor de la práctica teatral o del entrenamiento teatral, ¿no? Entonces él se agarró de las acciones físicas de las que planteó Stanislavski y a partir de las acciones físicas empezó a generar y a desarrollar todo su trabajo y fue encontrando este tema del trance, de que el actor de alguna otra manera puede estar, cuando estaba actuando, puede llegar a sentirse en un trance o a sentirse en un nivel físico, psicológico que lo lleve a una iluminación, a una transiluminación que él llama y por ende el impulso. Sí, que es el impulso del cuerpo y el impulso por decir algo, ¿no? No es decir por decir, sino el impulso. Lo mismo que Stanislavski de adentro hacia afuera. Digamos que todo su ejercicio físico partía de lo interior a lo exterior, de lo que podía llegar a ser nuestros impulsos, ¿sí? Y empezó a crear todo un sistema, ¿sí? Hizo toda una simbiosis y una exploración, ¿sí? Digamos que para Grotowski este método significa que el actor y la actriz se entregue totalmente, como que digo, se entrega a la técnica que pues es una técnica del trance, ¿no? Porque finalmente nosotros nos agarramos de la técnica y nos agarramos de este método para poder y para darnos la posibilidad de entrar en otros estados físicos, en otros estados mentales, en otros estados psicológicos, teniendo en cuenta la técnica, ¿no? Que la técnica, como bien lo vemos, como lo hablamos la clase pasada, la técnica es ese recurso o es esa herramienta que me ayuda a estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Si yo entro en trance de pronto o entro en un momento de emoción, hoy lo hablábamos por la mañana con Wilmar y con Alejandra, hablamos de si uno se enajena de la emoción, si uno se emociona tanto, puede ir en contra de lo que de alguna u otra manera uno quiere llegar a representar o uno quiere llegar a mostrar. Sí, la técnica es muy específica y es muy concreta y por eso es que uno se debe agarrar de la técnica para no emocionarse, ¿no? Para no irse tan allá, para aterrizarse y para que uno se dé cuenta de que está en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces esto es un acto y esto es un método que le dice el actor, venga, si usted quiere poder llegar a poder representar un papel o puede llegar o quiere decir algo a través del teatro, tiene que entregarse, tiene que haber una entrega total de todo lo que uno es, tanto de su cuerpo como de sus emociones, como de sus sensaciones, como de lo que es y como lo que le representa como persona, ¿sí? Es como esa entrega, es como esa
esa disposición de todo lo que yo soy, ¿no? El resultado, obviamente, de este método y de esta entrega y de todos estos procesos que él plantea es la liberación, ¿sí? La liberación que produce en el impulso, o sea, la liberación que produce el impulso desde adentro hacia afuera. Digamos que ese es el objetivo de este método, lograr generar un impulso concreto, honesto, lleno de verdad, de adentro hacia afuera, que lo que salga, que lo que vea, que lo que se exteriorice sea una verdad, como lo que hablábamos la otra vez y la vez pasada. Sí, Stanislavski creaba sus personajes a partir de adentro hacia afuera, ¿no? Como desde el interior, desde ese germen. Entonces, en términos de Grotowski, el germen vendría siendo ese impulso orgánico y verdadero que se puede llegar a exteriorizar y que puede generar una idea o puede generar una emoción o hacer o no hacer sentir, sino expresar una emoción o poner ante la escena una emoción de uno, del actor, del actor. Si el impulso y la acción son concretos, deben ser concretos. Entonces, es lo que este método de alguna u otra manera y a muy grosso modo pretende y desea hacer en el actor, ¿no? Buscar ese impulso natural, pero a partir de la entrega que el actor puede llegarle a dar a su trabajo, a su personaje, ¿sí? A su oficio o a su pasión, ¿sí? El trabajo de este laboratorio y el trabajo de este método va en contra de toda, va como en vía negativa. Y con vía negativa me refiero a que este teatro hace un barrido a contrapelo porque no utiliza maquillaje, no utiliza casi escenografía, no utiliza casi iluminación, por eso lo denominan teatro pobre, ¿no? No utiliza mayores recursos escenográficos, no utiliza un vestuario súper lujoso y no utiliza nada de artificio, sino solo utiliza el cuerpo y lo que el cuerpo puede llegar a producir a través del impulso, tanto vocal como corporal, ¿no? Ahora bien, eh, este hombre, toda su investigación y como que todo su ejercicio y como que todo trabajo en este proceso y como en el querer buscar una actuación y en el querer buscar una representación limpia, una representación que hable de lo verdadero y que el público y el espectador cuando lo vea se sienta que me están diciendo a una verdad. Sí, la verdad del personaje pueda que no sea una verdad mía, pero pueda que el personaje sea la verdad del personaje. Y nacieron de estas preguntas sencillas que yo los invito a que nos las hagamos y a que no las respondamos ahora, sino que en el transcurso de nuestra formación y en nuestros deseos como de seguir queriendo buscar algo, hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es teatro? ¿Sí? Por qué el teatro es único? ¿Qué puede hacer el teatro que la televisión o el cine no pueden, ¿no? Entonces, a partir de estas tres preguntas nodales y completamente contundentes y objetivas, pues denotaron en Grotowski quiso responderlas y lo que encontró fue esto, fue un teatro pobre. Para él, lo que significaba el teatro y lo que era único en el teatro para él es como el teatro pobre. El teatro pobre, como ya se los había mencionado, es un teatro que no cuenta con mayores recursos, a pesar de que su trabajo y a pesar de que toda su investigación estuvo auspiciada económicamente por el Estado. Un teatro pobre para él significa un teatro donde no haya artificio, donde no haya cliché, donde no haya escenografías naturalistas, donde no haya nada que sea ajeno, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Todo en escenario, todo lo que está en el escenario y contiene, lo que contiene en el escenario y todo lo que el personaje hace, dice, mira y toda la construcción debe tener un porqué, ¿no? Debe tener un para qué. Y para él y para Grotowski, el teatro y la actuación solo era cuerpo, cuerpo, entrega y un diálogo con el espectador, muy importante. Él dejó atrás todo el diseño de luces, dejó atrás
toda esa construcción que le puede llegar a dar estética, toda esa construcción estética que le puede llegar, le puede dar un vestuario, una escenografía, efectos, 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 efectos. Él dijo, no, nada, nada de efectos. Yo quiero un teatro pobre, yo quiero un teatro sincero, yo quiero un teatro verdadero, yo quiero un teatro donde yo pueda ir a ver a las personas y me pueda conectar con ellas a través de su cuerpo, a través de los sonidos, a través de lo que ellos pueden llegar a ser y a producir en el escenario. Y esta otra pregunta, esta otra respuesta a estas preguntas, que es la representación como un acto de transgresión. Y esto es muy importante y esto es fundamental, porque la representación y la actuación y como los montajes teatrales que él proponía y que se proponía, era hacer un acto de transgresión, es decir, un acto de perturbación, pero de perturbar al espectador, pero no perturbarlo en el sentido malo o en el sentido que conocemos, pero sí hacerle, hacer pensar al público, cree, eso se refiere a perturbar, a mover la mente, es decir, que el espectador cuando vea esa, como, vea lo que está pasando en el escenario diga, hey, ¿qué está pasando? Como que esto me está tocando también a mí, esto me está sintiendo a través de la actuación y a través de su método y a través de todos los ejercicios que él plantea, ¿no? Como que perturbar, perturbar y transgredir no de una forma violenta, pero sí transgredir como los valores que las personas llevan a las puestas de escena, en escena que él como montaba y también fue un legado, ¿no? Porque en sí nosotros, así hagamos televisión, así hagamos cine, así hagamos teatro, debemos generar procesos de creación que tengan una consecuencia, como le hemos dicho, ética, eh, política y crítica frente a lo que uno está haciendo, ¿no? Es dejar de lado mucha parnaflenaria para enfrentarme y para decirme, hey, yo soy actor, yo estoy interpretando este personaje y con solo mi cuerpo yo puedo decir verdades, ¿no? Y también tener una posición frente a su vida y frente a lo que está pasando y frente al contexto, ¿no? Entonces él alejó todo ese artificio y ese artificio como que lo puso a un lado y empezó a investigar por el otro que fue el actor y las posibilidades corporales que el actor de alguna u otra manera pues tiene, ¿no? Entonces, estas respuestas a estas preguntas que se dio este hombre siempre buscaban el proceso de alguna otra manera espiritual que puede producir espontáneamente un cuerpo o una persona, ¿sí? La búsqueda de la eliminación de la conducta natural, digamos que este método también se aplica para y se instaura como en nuestro ambiente teatral para que sea una vía por la cual nosotros podamos eliminar toda conducta natural. ¿Y a qué me refiero a toda conducta natural? A esas conductas que vemos en la calle. Nosotros no vamos a teatro para ver lo mismo que vemos en la calle, no, nosotros vamos al teatro porque el teatro puede llegar a ponernos a pensar y ponernos a discutir sobre las acciones que de alguna u otra manera pasan en la vida real, pero llevándolos a un plano subjetivo, a un plano poético, a un plano de creación, uno puede llegar a generar como, a generar no la misma conducta, pero sí alejarse de lo natural y de lo preestablecido para empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y también esta conducta natural y esta búsqueda de la eliminación de esta conducta natural también tiene que ver mucho de la eliminación de los clichés y de la eliminación que uno tiene a la hora de representar o a la hora de pensar en un personaje. Entonces, no sé, por ejemplo, yo voy a representar un, no sé, típico, un personaje de mucha edad. Entonces yo me voy al cliché, al personaje que se encorva, al que camina en bastón, al que no sabe caminar, pero entonces no, lo mismo, como hacía Stanislavski, él buscaba desde adentro. Y para que uno no se pueda repetir y para que uno nunca se repita en los personajes que uno de alguna u otra manera va a interpretar durante toda su vida artística, se empieza desde el centro y desde adentro, desde uno mismo, ¿no? Y buscar eliminar todas esas conductas naturales, ¿sí? Y él decía algo muy curioso, ¿sí? Cuando, algo así como esto, cuando el espíritu del hombre o del actor esté elevado, sus impulsos
serán auténticos, ¿sí? Estarán conectados rítmicamente a través del canto o del baile, ¿sí? Cuando podemos alejarnos de todos los clichés, cuando nosotros nos alejamos de lo banal, cuando nosotros nos alejamos de lo obvio, cuando nosotros nos alejamos de todo ese, de todo ese artificio, él dice que uno empieza a entrar en un estado elevado, ¿sí? En un estado espiritual un poco más elevado, en donde los impulsos son naturales y estarán condescendientes y serán condescendientes con lo que de alguna u otra manera el cuerpo puede expresar a través del ritmo, a través del baile, a través del canto, ¿no? Muchas de las técnicas y del método hoy en día en estas personas que se dedican a practicar este método, pues como al pie de la letra, devienen en cantos y devienen en bailes. Por eso es muy importante la danza, por eso es muy importante el canto, por eso es muy importante que el actor también sepa bailar, también sepa cantar y que lo haga también de una manera auténtica, ¿no? De una manera natural y de una manera en la que el actor se siente cómodo, pero el actor debe poseer, digamos que uno no necesariamente debe tener una bonita voz y uno no es necesariamente no debe moverse así súper wow como se mueven los bailarines profesionales, pero sí debe tener cierta conciencia de su voz y cierta conciencia de su cuerpo de alguna u otra manera que puede llegar a ejecutar el canto, que puede llegar a ejecutar el baile a través de la espontaneidad, a través de uno mismo y cómo es uno mismo, ¿no? Entonces, no necesitamos saber cantar, no necesitamos saber bailar para poder hacerlo, ¿no? Sino que él propone una serie de ejercicios que lo llevan a realizar este tipo de cosas, ¿no? Volviendo a la conducta natural, digamos que la conducta natural y todos estos clichés y todo este artificio para este señor, y yo creo que de aquí en adelante para todos los señores de teatro, incluso para nosotros, digamos que lo natural oscurece el impulso natural, ¿no? El impulso debe ser puro. Digamos que si nosotros eh, hacemos en el escenario, por ejemplo, ponemos una situación, yo estoy en un bar, me estoy tomando unas cervezas con unos amigos y el otro, llega otro personaje, ¡pum!, a la mesa del bar. No, entonces yo tengo el impulso que a mí me da por pensar tanto, entonces me da ganas de pararlo. Entonces, el impulso en ese momento, si se piensa mucho el impulso no es natural y el impulso no es consecuente. Pero entonces, ¿qué pasa si yo me quedo sentado, observo al personaje, este personaje me habla, me estimula y yo voy conteniendo hasta cuando ya de alguna u otra manera mi cuerpo y todas mis sensaciones se cargan, poder darle el impulso natural? No sé si se entienda o no, pero ahorita lo podemos discutir para cómo resolver estas dudas. Sin embargo, vayan anotando lo que van pensando y las preguntas que van surgiendo, ¿no? Entonces, con respecto, entonces ya entrándonos en el trabajo del actor, eh, el trabajo del actor para este señor es que son dos cosas muy sencillas y yo creo que él lo resume y lo sintetiza de una manera muy interesante, que es, primero, el actor trabaja con su cuerpo, como ya lo hemos dicho, ofreciéndolo públicamente, como ya lo hemos dicho, creando actos auténticos espirituales. ¿Sí? Cuando él habla de crear actos auténticos espirituales, habla de alejarnos de esos clichés y alejarnos de eso natural que nosotros, que está en la vida cotidiana para crear otro tipo de sensaciones, para crear otro tipo de sentimientos, de emociones, ¿sí? A través del cuerpo y solo por el cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y a través de la técnica, ¿no? Es muy importante. Lo otro que es importante en el trabajo del actor, según este señor y según su investigación, es que el actor debe seguir un método de investigación y entrenamiento. Esto es muy importante porque es que si nosotros como trabajamos con nuestro cuerpo, como trabajamos con nuestras emociones, ¿sí? Como también nos exhibimos públicamente porque nos exhibimos, ¿sí? Y a la vez
decimos verdades a través de nuestros personajes, ¿sí? Nosotros, como yo lo decía antes, no podemos enajenarnos y no podemos dejarnos llevar por la emoción, ¿sí? Es por eso que nosotros y los actores, todos los actores en formación y todos los actores profesionales deben seguir un método, ¿sí? Deben seguir un método de investigación, deben seguir un método de entrenamiento, deben seguir un método que los ayude a controlar y a explorar toda esa cantidad de emociones y sensaciones que el cuerpo carga, ¿no? Que debe tener la posibilidad de crear universos oníricos, pero sabiendo y teniendo en cuenta que está sobre un escenario, que está actuando, que está representando un papel y que ese papel está dentro del contexto. Pero ¿cómo se hace? A través del método y a través de la investigación y a través de lo que, de lo que él de alguna u otra manera veía como un acto sincero y un acto total, ¿no? Un acto en el que uno ve al actor eh, teniendo impulsos realmente sinceros y verdaderos, ¿sí? Entonces, también esto es un método y también él no dice, hey, es que este es el método y es que esto es lo que se debe hacer y si ustedes hacen esto, lo aplican al pie de la letra, ustedes van a ser unos excelentes actores. Es mejor dicho, Marlon Brando le quedó en pañales a esta gente y ustedes siguen mi método, no. O sea, no se trata de eso y aquí no se trata de dar fórmulas y aquí no se trata de decir es que para actuar se necesita esto. No, estos son simplemente herramientas que de alguna u otra manera uno puede utilizar para entrenar y uno puede utilizar para investigar y uno puede, son recursos que uno puede, en los que uno se puede apoyar para crear y para generar. Obviamente no todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y digo no conducen porque una técnica o un método, una serie de ejercicios planteados por Grotowski que yo apliqué no es más efectiva o no es menos efectiva que la que yo utilicé yéndome por la vía de la imaginación, ¿sí? Que es un tema que lo vamos a tratar, que no solo es de crear los personajes a partir de lo que yo siento y lo que soy, sino que también se puede jugar mucho con la imaginación. Pero estamos hablando de crear de adentro hacia afuera, ¿no? De crear actos verdaderos de adentro hacia afuera, ¿no? Muchos de los ejercicios que este señor plantea, pues pueden funcionar como no pueden funcionar, ¿no? La idea es explorarlos, eh, eh, curarlos y la idea es como poder generar una investigación sobre la investigación de este señor, ¿sí? Entonces, él define, él en su trabajo y en toda su investigación, dice, bueno, aquí hay dos tipos de actores, que es el actor cortesano y el actor santificado. Para él, el actor cortesano es aquel que posee, pues es un actor que posee experiencia, que posee todo un arsenal de experiencias, de sensaciones, de emociones, de sentimientos, de cosas que él ya ha vivido, que, que, que de alguna u otra manera estas mismas sensaciones y este mismo arsenal se convierten en clichés, ¿no? Hablamos de ese actor que pretende que llegar al ensayo sin estudiar el papel, que pretende llegar al ensayo sin antes haber visto lo que la escena que van a hacer, de ese actor que dice, ah, bueno, yo lo leo, medio leo el guión y como yo sé que aquí tengo que llorar, pues lloro y ya, y todo bien, y a mí se me da ese tipo de cosas y lo hago y bien. Entonces como que es ese actor que se limita, ¿no? Ese actor que está al servicio de y no al servicio de él y de su creación, ¿no? Ese actor que la tiene segura y que la tiene clara. Entonces, esa es la invitación para que no sean ese actor, ¿no? Como que el actor correcto, todo bien. Y él hace otro, lo compara con el actor santificado, ¿no? Y lo vuelvo a poner en colores, como lo puse la otra vez, es porque este actor es, el actor santificado es como ese actor diverso, es como ese actor que posee la capacidad de despojarse de su máscara que pone ante las personas normales para poder entrar en otros estados y poder generar otro tipo de ambientes, ¿no? Es ese actor que es capaz de eliminar cualquier elemento de disturbio, ¿no? Es ese actor que es capaz de centrarse y concentrarse y de poner todo su ser y todo lo que es
él y todo lo que significa para la escena, para el personaje, para la creación, ¿sí? Es ese actor eh, que puede llegar es ese actor que elimina barreras y que elimina fronteras, ¿no? Es ese actor que no se queda con algo y que un actor que va reinventándose todo el tiempo y que va buscándose todo el tiempo y que va encontrando cosas y descubriendo cosas y descubriendo y descubriendo y descubriendo y descubriendo cosas, ¿no? Entonces este hombre, el señor Grotowski, habló mucho sobre este actor cortesano y actor santificado, ¿no? Que muy bien el actor santificado, pues llegar a este tipo de santificación, digamos que un paréntesis, todos sus montajes que hacía tenían que ver con episodios de la Biblia, con episodios ligados a lo cristiano, a lo católico y a todo esta, pues bueno, él era judío y venía, pues no era judío, pues no se declaraba judío, o sea, no creyente, él no creía, pero desciende de una tierra donde pues está enmarcado pues toda esta cultura católica y cristiana, ¿no? Entonces, todos los actos y todas las obras que él hacía y todo lo que él planteaba en escena, como los términos que él usaba, tenían que ver con este tema de la cristiandad y lo católico, ¿no? Entonces, todo se enmarcaba en eso. Y este actor santificado precisamente buscaba eso, ¿no? Que esa técnica, porque también para llegar a la santificación y a ser un actor santificado debe llegar a una técnica, ¿no? Una técnica en la que uno vaya eliminando cosas y clichés de la vida, ¿no? Vaya eliminando como también barreras y uno mismo vaya, no, vaya como que saltando ese tipo de obstáculos que de alguna u otra manera la misma sociedad va imponiendo sobre uno mismo. Entonces les voy a leer aquí un pequeño fragmento de lo que significa, de lo que él, para él significa como un actor santificado, para que lo podamos entender un poco mejor. Está en, entonces él dice, mmm, el actor santificado es ese actor que trata de llegar a un estado de autopenetración, el actor que se revela a sí mismo, que sacrifica la parte más íntima de su ser, la más penosa, aquella que no se debe ser exhibida ante los ojos del mundo. Ese actor cortesano debe ser capaz de manifestar su más mínimo impulso. Debe ser capaz también de expresar mediante el sonido y el movimiento aquellos impulsos que habitan la frontera que existe entre el sueño y la realidad. La suma debe poder construir su propio lenguaje psicoanalítico de sonidos y gestos de la misma manera en que un gran poeta crea su lenguaje de palabras. Es decir, el actor debe tener esa capacidad de como no autoenjuiciarse, sino de escudriñar, escudriñar sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones, su ser, para ponerlo ante un público y para ponerlo ante un espectador, ¿no? Para ponerlo ante ese espacio de visibilización, no de una forma, digamos que este actor santificado no significa que esté entre el límite de que es que yo debo exhibirme, debo exhibir todos mis sentimientos porque quiero llegar a encontrar una verdad, no, significa poder despojarse de todo lo que nos han, nos han, nos han aprendido durante mucho tiempo mientras nosotros hemos crecido, poder despojarnos de esos clichés, de esas formas corporales que uno va adquiriendo a través del tiempo, poder despojarnos de esos para entrar en un estado completamente, eh, no espiritual, pero sí un estado donde uno sea uno mismo y donde uno se quite esa mascarita que a veces tiene para salir al público, sino que se muestre tal cual como es él a través del personaje, ¿no? El personaje siempre va a ser el puente,
El personaje siempre va a ser como ese canal de comunicación y como ese espacio que tú colmas a través de tu sensación, de tu emoción a través del personaje, ¿sí? A través del personaje. Ahora bien, eh, para Grotowski era muy importante el trabajo corporal, ¿no? Y la diferencia que él, que él tiene frente al trabajo del cuerpo y al trabajo de la actuación, ¿no? O sea, digamos que para él no había diferencia de alguna otra manera entre personaje y actor. Él decía que el actor, pues obviamente hace el personaje, pero que son uno mismo, que de alguna otra manera uno como actor le está dando algo al personaje, así el personaje piense y actúe como nosotros lo haríamos en la cotidianidad, ¿no? Pero entonces la idea es buscar lograr impregnar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros pensamos al personaje para que el personaje hable por nosotros y para que el personaje viva por nosotros y de alguna otra manera eh, haga un proceso de catarsis tanto en nosotros como en el espectador, como en la persona que nos está viendo, ¿no? Y él estudió tanto el cuerpo que él decía que el cuerpo humano y que nosotros dentro del cuerpo, que el cuerpo es memoria y todo lo que pasa en nuestro cuerpo y todo, perdón, todo lo que pasa en nuestras vidas está impregnado en nuestro cuerpo. Lo dije la otra vez, el cuerpo es memoria y todo lo que pasa está aquí, en nuestro cuerpo, en lo que somos, en nuestras cicatrices, en nuestra forma de hablar, de pensar, de articular, de caminar, de cómo bebemos agua, de cómo respiramos. Entonces, decía que el cuerpo tiene unas fuentes de energía por las cuales el actor puede recurrir a ellas para generar otro tipo de sensaciones y para mediar entre la emoción y el personaje. ¿Sí? Sí, es como lo que decíamos, es utilizar el personaje como un trampolín, ¿sí? Un personaje como un instrumento que mediante el cual uno puede estudiar lo escondido que está, o sea, todo lo que hay escondido detrás de lo que nosotros, de esa máscara que nosotros ponemos. El teatro o el personaje debe ser esa base que llega y nos saca y nos deja que nuestra máscara cotidiana se vaya para empezar a generar sentimientos y para generar como impresiones a través de lo que nosotros somos, a través de lo que nosotros queremos decir, ¿no? Y es mediar eso entre la emoción y el personaje mediante unas fuentes de energía, ¿no? Entonces estas fuentes de energía para Grotowski está en la región lumbar, digamos que todo lo situó en el cuerpo. Nosotros como seres humanos o él también se interesó no solo en la práctica teatral, sino en cómo se construía anatómicamente nuestro cuerpo y qué pasaba dentro de nuestro cuerpo y cómo se transformaba nuestro cuerpo a través de los años y cómo el cuerpo puede funcionar ¿no? Entonces él decía que en la región lumbar hay una fuente de energía muy importante para los actores y para el entrenamiento actoral. Qué lástima que no podamos hacer ejercicios y que no podamos entrenar entre nosotros porque pues es muy sencillo decirlo aquí, pero al momento de expresarlo y al momento de hacerlo en escena o en el espacio, digamos que es un poco complejo, pero para que ustedes lo tengan referente y para que lo tengan situado, la región lumbar es una fuente de energía muy importante que se puede potenciar. La otra fuente de energía que tiene nuestro cuerpo es el abdomen, básicamente todo lo que compone nuestras emociones bajas, ¿no? Shakespeare decía que ahí están contenidas todas las emociones bajas, ¿sí? Todas esas pasiones bajas de las que hablamos, todos esos gérmenes, y que si uno llega a lograr estimular ese abdomen y esa parte baja a través del ejercicio físico, puede llegar a denotar en cosas muy importantes en ti y sobre todo en el trabajo que tú puedes llegar a hacer. Esto es como a modo de entrenamiento para que el actor, es muy importante que el actor se entrene, ¿no? Y el abdomen es una fuente de energía muy importante. Y la otra fuente de energía es el área que rodea el plexo solar, o sea, es todo esto. Y esta parte que recibe las emociones bonitas y que recibe el amor y que, ay, tan lindo, y ay, qué emoción tan bella, ay, ¿no? Entonces como que
Aquí, si uno logra estimular toda esta parte del el plexo solar, puede llegar a encontrar unas motivaciones y unos impulsos, ¿no? De hecho, a veces cuando nosotros tenemos preocupaciones o cuando nosotros sentimos mucho amor o mucha alegría, como que sentimos algo aquí en el pecho, o a veces cuando estamos tristes, pensativos, y como que, ay, no siento algo en el pecho, no sé qué va a pasar, y es esa presión, ¿no? Entonces, como que la idea y esta fuente de energía que plantea Grotowski es poder liberarla, poder ser libres a través de los ejercicios físicos que plantea y poder buscar esa transformación de la emoción y de lo que está aquí adentro en pro del personaje y en pro de la creación, ¿no? Es buscar como esas fuerzas físicas y como esas fuerzas espirituales que de alguna u otra manera están contenidas en nuestro cuerpo y que nosotros por alguna u otra razón no exploramos a través de los años o no nos damos cuenta de que el cuerpo es un, un espacio, si uno lo entrena y si uno se dedica a explorarse y si uno se dedica a ver qué tiene interiormente, a ver cómo está interiormente y si uno empieza a entrenarlo, a entrenarlo, a entrenarlo, no para generar, no para entrenar ni para hacer músculos ni esas cosas, sino que para poder generar otro tipo de plasticidad a la hora de crear, ¿no? Es muy importante esto porque en escena se ve muy fácilmente si un actor está preparado físicamente a que un actor no esté preparado físicamente, o sea, no porque su cuerpo y su disposición cambia, su voz cambia, su presencia en el escenario cambia, como que vemos que si el actor está preparado físicamente, sabe y tiene conciencia de su cuerpo. En cambio, si el actor de pronto no hace ejercicio o no está preparado físicamente y como que uno lo ve así, como que no sé, como que uno trata, no sé, pero dígalo un poco más duro, no sé, energía, energía. Pero entonces como que sí es importante este tipo de cuestiones que nos debemos plantear si estamos empezando como a generar inquietudes acerca de la actuación y acerca de todo lo que nosotros podemos llegar a través de la actuación, ¿no? Entonces, eh, la gran, como que la gran, ¿cómo decirlo? Como que el gran legado que nos dejó Grotowski a través de su entrenamiento me hubiese gustado ver, ser un específico, o sea, especificar más en el tema del entrenamiento, pero pues no tenemos tiempo y la idea es poderlo hacerlo presencialmente. Pero sí lo que nos dejó, el legado que nos dejó él y que hoy en día le ha servido mucho a estas técnicas contemporáneas de actuación, como agarrarse de eso es como es llegar a este acto total del actor, ¿no? Y para él el acto total del actor es ese acto de mostrarse desnudo, ¿sí? De arrancar la máscara, como lo vimos, como lo leí anteriormente, ¿sí? Arrancar la máscara de la vida cotidiana, de exteriorizarse, ¿sí? No a fin de exhibirse, porque la actuación es un acto solemne, es un acto profundo y es un acto de revelación. Es un acto en el que nosotros como personas también se revelan cosas en nosotros y se revelan como no solo a través del personaje, sino interiormente. Entonces casi que para Grotowski y para toda esta técnica que él manejaba y que él impartía, como que más allá de generar un acto estético y una puesta en escena que dé contundencia, pensaba más en el actor que puede llegar a un nivel espiritual y a un nivel de relajación y a un nivel de conciencia corporal en el que puede llegar a un espacio de creación absoluta, de crear un acto total, ¿no? De esta como decir, de este mundo de personajes, ¿no? Crear ese acto total dentro de no, este mundo de personajes, sabiendo y entendiendo que el personaje es un vínculo, es un trampolín para exteriorizar muchas de las cosas que nosotros llevamos dentro y muchas de las cosas que nosotros nos vamos callando a través de nuestra historia, a través de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo quiero dejarlos con esa invitación de cuando ustedes vayan a preparar un personaje, cuando ustedes vayan actuar, cuando ustedes estén en el proceso de montaje, ¿sí? Que se muestren, que se desnuden, ¿no? Que tengan la confianza
de desnudarse, porque es un trabajo también, un trabajo colaborativo y un trabajo en conjunto, ¿sí? Que la idea es alejar la máscara de la vida cotidiana, la idea es alejar los clichés, las maneras de actuar, que las maneras de imponer la voz, sino que se genere un proceso de creación e investigación en ustedes que nazca desde adentro y desde lo verdadero. No, obviamente se tienen que agarrar de la técnica para que ustedes no se desvíen, ni se emocionen, ni se enajenen, pero sí ir de la mano, cogiditos de la mano de la técnica para poder exhibirse y para poder dar cuenta de lo que uno es a través del personaje, ¿no? Que resulta en lo que precisamente él decía como un acto de revelación, un acto de, no sé, de una creación profunda, de una creación, digamos que bella, santa, ¿sí? Como llegar a poder hacer catarsis y poder llegar al clímax, tanto nosotros mismos interiormente y que el público también esté involucrado en esa catarsis, esté involucrado en esa, en esa creación de lo que se está dando y de lo que se está viendo, ¿no? Pues el tema es muy amplio y el tema es muy extenso y digamos que en la práctica se entiende un poco más. Entonces yo voy a parar acá y pues voy a abrir el espacio para debatir y pues para ver qué preguntas tienen, qué pensamientos tienen, si les quedó claro, si no les quedó claro, si quieren profundizar más en un tema o puntualizar más en un tema o dar su opinión, pues bienvenido sea. Entonces, pues abro la mesa de discusión. ¿Están ahí? Yo tengo una pregunta. Pregunta. Em, si bien se dice, pues que cuando un actor interpreta un personaje, hay algo de ese actor en ese personaje, como la esencia de ese actor. ¿Esa esencia es la misma dependiendo de los personajes que interprete? ¿O según el personaje también va a variar esa esencia que hay impregnada ahí en ese personaje? Pues evidentemente, si todos los personajes que uno logre llegar a generar o llegue a lograr a crear, pues va a tener algo de uno, ¿no? Y pues digamos que si un personaje tiene algo de uno, no necesariamente tiene que tener eso mismo que tiene ese personaje o esa misma intención o de esa misma posición en otro personaje. Digamos que los personajes ustedes pueden crear los personajes a partir de una pulsión o a partir de una necesidad. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un personaje a partir de la necesidad de abandono. Y esa va a ser como mi exploración. Yo voy a crear este personaje a partir de mis experiencias de abandono, ¿no? No sé, puede ser una experiencia de abandono que mi papá me prometió ir a la piscina y llegó el día de ir a la piscina y no me llevó. Entonces eso generó un abandono en mí. Entonces eso sirve como como una pulsión que puede llegar a generar características propias del personaje, de ese personaje. Pero entonces dices, tienes otro personaje, entonces ese otro personaje yo no lo voy a crear desde el abandono, sino lo voy a crear desde la traición o lo voy a crear desde el amor. Entonces digamos que si uno es, sí es importante, se fue Mónica, pero sí es importante pararse y tener en cuenta desde dónde yo estoy explorando y desde donde yo estoy haciendo mis preguntas personales y preguntas al personaje, ¿no? No siempre uno se para desde la misma posición para crear, ¿no? Y todo el tiempo la emoción es una emoción constante, ¿no? Es algo que tú vas primero entrenando, pero que tú vas desarrollando cada vez más, la emoción va a ser diferente, diferente, diferente. Entonces nunca vamos a estar parados en el mismo lugar. Nadie se baña en el mismo río, decían por ahí, dos veces. No sé si alguien tiene más preguntas, inquietudes, pensamientos. Mónica se fue, entonces no sé si quedó claro. Ahí llegó. Moni, ¿sí me entiendes a lo que voy? Sí, pues me perdí un poquito al final porque no sé qué pasó, pero sí, entendí. Sí,
Sí, la idea es, pues, tú te vas a parar desde, pues, para poder crear un personaje, tú te paras desde diferentes posiciones, ¿no? Entonces, como te digo, tener objetivos específicos y trabajar con sensaciones concretas y sensaciones muy objetivas, no trabajar con lo onírico, no trabajar con sensaciones que uno puede llegar a generar en el espacio, no, sensaciones concretas. La acción física, perdón, la acción física nos puede ayudar mucho a eso, a poder reproducir acciones concretas de principio a fin, dependiendo la emocionalidad o desde la pulsión o desde la posición en la que yo me pongo para crear. Y a partir de ahí, pues ya va surgiendo las cosas. Tengo otra pregunta respecto, ya que dijiste lo de las acciones físicas. Pregunta. Hay, es como que ese método de entrenamiento es igual para todos los actores o varía según lo que cada actor quiera hacer en su entrenamiento. No, hay unos ejercicios básicos. Digamos que este método plantea unos ejercicios básicos porque no se trata de que ya todo el mundo reproduzca ejercicios y ya no. Este método se basa en unos principios básicos físicos y psicológicos, ¿no? Entonces, este señor tiene, por ejemplo, están todo lo que tiene que ver con los plásticos. Y los plásticos es un entrenamiento en el que eh, tienes la posibilidad de poder, es que si lo vemos sería más entendible, pero entonces explicarlo es un poco más complejo. Pero sí, los plásticos es poder tener la posibilidad de ver hasta dónde puede llegar la articulación, cada articulación de su cuerpo, la cabeza, el hombro, la mano, la muñeca. Entonces, este método parte de unos ejercicios básicos y ya el actor y ya la persona que ejecuta el ejercicio es quien va desarrollando el mismo ejercicio, en fin, como teniendo en cuenta la base que se le está dando y esos ejercicios básicos que se están planteando como estructura base para empezar a crear y a generar y a empezar y que el actor vaya empezando a explorar, a explorar, a explorar a partir de esos ejercicios base, por decirlo así. Aleja tenía, sí quedó claro. Aleja tenía una pregunta. Sí, respecto a los métodos, tú decías que un actor debe tener un método, pero uno puede hacer un Frankenstein de métodos o se tiene que casar con un método o qué método se debe utilizar de acuerdo al texto, sí, como tener claridad en qué método utilizar. Pues bueno, eso es muy importante y lo que tú planteas es como fundamental, ¿no? Porque si bien todos estos métodos y todas estas personas que se dedicaron a investigar no fue en vano y pues ahí debe haber una credibilidad acerca de todo este sistema que giró alrededor de estas prácticas de investigación. Yo creo que uno, y ya como que después de estudiar todo esto y después de ver en la escuela, en la maestría, como que ya después de darme cuenta de muchas cosas que hay, yo creo que uno no debe casarse con un método. Digamos que sí es importante explorarlo, o sea, como de exploración y de conocimiento, o sea, sí es muy importante, pues pienso yo, ¿no? Que es muy importante explorar el método de Grotowski, los ejercicios que él plantea, lo que plantea Stanislavski, también es muy importante como aplicarlo de principio a fin, como para tener la experiencia y como para que uno como actor en formación tenga pues la sensación de haber pasado por un camino, ¿no? Ahora, ya cuando tú estás y te enfrentas a la creación es un universo completamente diferente y ya tú entras a un estado de laboratorio casi que personal y un laboratorio casi que corporal y tú entras a tú misma y yo creo que el actor debe tener la decisión y debe de tomar la decisión de poder utilizar, hey, es que yo quiero trabajar mi cuerpo, yo quiero entrenar mi cuerpo, entonces yo voy a trabajar con los ejercicios que planteó Grotowski. Ya, ese es como los de él, voy a agarrar su entrenamiento. Entonces de Stanislavski voy a agarrar su técnica para empezar a generar, va a crear un personaje que va a ser desde el germen, desde la diferencia
desde el interior hasta el exterior. Digamos que no, la idea es no, que no nos casemos con ningún método, sino que que exploremos estos métodos, eso sí, pero sí que lleguemos a la conclusión de qué nos sirvió y qué no nos sirvió, como yo le decía ahorita anteriormente, ¿no? O sea, puede que a mí me sirvan estos ejercicios, pero que pueda que a ti, Alejandra, no te funcionen. Pero entonces pueda que a mí me funcione la técnica que planteó Meyerhold y a ti no te funcione. Entonces, como que sí hay muchas maneras de explorar la emoción y sobre todo la creación de un personaje. Yo no creo que uno se deba casar con algún método. No, no, no. Es más bien, creo que uno y todo este tipo de investigaciones y todo este tipo de técnicas lo que te dan son herramientas para empezar a crear tu propio método, que ese es el fin último, por ejemplo, de los actores del Odin Theater, de todo el grupo de Eugenio Barba, donde él les daba unos serie de ejercicios y ya el actor, después de hacer esos ejercicios durante casi que 10 años, ya cada actor va creando su propio método y va creando su propia forma de creación de personaje, va creando su propio camino, pero sí es importante conocer estos caminos para empezar a forjar su propio camino con fundamento y con decisión o sea, con determinación. Entonces no nos casemos. Si efectivamente podemos hacer un Frankenstein de todas estas técnicas y podemos encontrar nuestro propio método y la idea es poder llegar a generar nuestro propio método y propio entrenamiento y nuestra propia manera y nuestro mapa o nuestra ruta para poder llegar a la verdad y al personaje, ¿no? No sé qué opinen. No, sí, estoy muy de acuerdo. Ahí es que alguien va a hablar. Si alguien más quiere opinar algo, decir algo, preguntar algo. Las diapositivas sí se las voy a compartir al grupo de WhatsApp con el video de la grabación de este video. Naomi, ¿tienes algo por decir? Claudia. ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, te escuchamos. Pues qué chévere, interesante lo de los métodos, o sea, eso es lo más importante y por ahí se comienza, pero entonces uno va a terminar activo por ahí a los 80, pues en mi caso, porque de aquí a que uno adquiera todos esos métodos, profe. sí, son herramientas, son caminos que uno, pues digamos que uno sí o sí, la creación de un personaje hoy en día para teatro actualmente en una compañía profesional está tienes un tiempo de 3 meses. Como hay todas estas herramientas y todos estos métodos y todos estos ejercicios te pueden ayudar al momento de presentar una audición, al momento de hacer un casting, al momento de ir pues, a probar suerte en otros terrenos, ¿no? Obviamente pues el actor debe tener su entrenamiento y el actor debe estar constantemente entrenando, entrenando y entrenando para que cuando pase esto, cuando dice, hey, tenemos 2 meses para montar el actor tenga las capacidades para en esos 2 meses poder montar y poder crear un personaje, ¿no? Pero yo creo que sí, no es cuestión de pronto el tiempo sí uno debe ser como constante en el entrenamiento y estar haciendo ejercicios de vocalización, de entonación, ejercicios físicos, de respiración, de elasticidad, como que sí el actor debe estar preparado para cualquier situación y para cualquier encuentro y para cualquier, no sé, personaje que se le presente en su vida artística. Pero pues digamos que esto es una herramienta que te puede ayudar mucho para ese tipo de cosas, ¿no? Profe, tú dijiste algo y se me escapó, no sé por qué no lo anoté, pero que cuando uno sale, o sea, es que no anoté la palabra, o sea, a qué voy yo? De pronto, y escuchándote ahorita, y de verdad que te felicito y te agradezco ante todo porque cada vez corroboro que a mí esto me gusta, me apasiona, me parece wow, o sea, uno dice, súper. Y siento que me gusta y de pronto dice uno, bueno, yo creería que puedo crear un personaje desde adentro y todo, pero a la hora de pararse uno en un escenario, pues con público, ¿no? O frente a una cámara, no sé qué pasa.
se pierde como toda esa seguridad que uno cree que tiene. O sea, se da cuenta uno que le falta muchísimo a uno. Sí, es como el miedo que nosotros tenemos o cuando uno chiquito preparaba el examen y que llegaba al día siguiente y pues, se paraba frente al examen y dice, uy, pucha, se me olvidó todo, yo no sé qué hacer, yo no sé qué pensar, yo no sé qué decir. Pero digamos que eso no pasa porque de alguna u otra manera el trabajo teatral y toda la construcción de personaje y lo que hay alrededor de todo este discurso, pues viene un trabajo previo, ¿no? Digamos que nosotros ensayamos, nosotros nos preparamos, nosotros estamos ahí casi que todos los días pensando en el personaje, cómo camina el personaje, qué hace el personaje, qué va a ser el personaje y pues obviamente los ensayos, el teatro es la capacidad de repetir, ¿no? Y los ensayos repetir, 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 uno repite muchas veces para solo hacer una función durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que si uno hace un trabajo consciente, si uno hace un trabajo seguro, si uno hace un trabajo colaborativo con el director o con su compañero de escena, si uno hace un trabajo de verdad realmente sincero y realmente de afuera hacia adentro, yo estoy completamente seguro que tú, Claudia, cuando hayas pasado por todo ese proceso, en el momento de actuar, las cosas te van a fluir. Sí, una a veces tiene los nervios. Yo antes de entrar a escena, yo digo, se me olvidó todo el texto, pero ya cuando estoy en situación y cuando ya estoy en ese mundo, yo ya empiezo porque ya estoy haciendo estos métodos y la técnica y todo este tipo de ejercicios lo que te hacen es desarrollar una partitura en el personaje, ¿no? Desarrollar una serie de acciones que siempre van a estar fijas y que siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Uno siempre debe tener una partitura. Él lo decía mucho, Grotowski lo decía mucho, y muchos métodos sí se arman y se acogen a la partitura, es decir, yo tengo que ir allí, caminar 2 pasos, 3 pasos, dejar el vaso allí, después de dejar el vaso allí, yo tengo que salir de escena, traer otras cosas. Digamos que si uno tiene la partitura clara, y si uno tiene, y esa partitura a uno le da vida y le da como una verdad, de ahí para adelante, pues no se puede olvidar nada, ¿no? Pues ya este tipo de ejercicios lo que hacen precisamente es tener la seguridad y generar seguridad en ti mismo y en lo que tú puedes llegar a generar y en todo lo que tú puedes llegar a expresar como actriz y a través de un papel, a través de un personaje. Me gustó mucho eso que dijo Claudia y yo creo que no solo le pasa a Claudia, sino a mí también me pasa mucho y es lo que dice ella. Uno, digamos que se preocupa mucho por el tiempo, sobre todo, digamos, personas como Claudia, como yo, que ya digamos que tenemos pues, una edad pues, diferente de las que tienen, digamos, otras personas que están en el teatro. Uno se pregunta mucho, bueno, pero ¿en qué momento voy a actuar así bien, preparándome y todo eso? Porque el tiempo corre, ¿no? Y aunque eso es un tema que también uno tiene que dejar, porque uno todo el tiempo está pensando en la edad y tiene eso como un afán. Yo no sé, a mí me pasa mucho, no sé, yo lo digo desde mi experiencia, no sé si a Claudia le pasa lo mismo, pero a mí me pasa mucho. Tengo un afán de que ya, digamos, todo lo haga mejor, lo haga mejor, lo haga mejor, pero todo es un proceso, ¿no? Y quiero decirte también algo ahorita, Claudia, con lo que dijiste, y es que no importa si es a los 80 años, ¿sabes? Mira que a mí hay actores que me han sorprendido impresionantemente y son actores ya súper mayores y a veces hasta, o sea, tienen unas técnicas y unas cosas que uno dice, ¡guau! O sea, y de hecho una vez me pasó en Casa de Ensamble, vi un actor que tenía como que unos 60 años y puedes creer que así podía hacer unos movimientos y unas cosas que yo jamás, por ejemplo, me imaginé poder hacer, porque obviamente él ya tenía como una flexibilidad y yo pensaba que pues era actor, no sé, que llevaba muchísimo tiempo en esto, y él me contó que llevaba, no sé, como, empezó como a los 55 años, lleva 5 años trabajando, porque si toda su vida se dedicó a otra cosa por miedo a ser actor, que pues no es fácil, ¿no? No es fácil y digamos más si tú tienes ciertos gastos y cosas así, pues digamos que no es un trabajo, digamos que a veces sea tan fácil de tener constantemente, ¿no? Entonces él me contaba que hasta esa edad decidió que ya había hecho todo en su vida y que ya lo último que le quedaba para sentirse feliz y para hacer era ser actor.
Entonces empezó a desarrollar eso y fue increíble, o sea, te lo juro que el día que yo vi a ese hombre, yo dije, guau, o sea, era una cosa impresionante porque sus movimientos, todo perfecto. Pero sí, te entiendo mucho y a mí me pasa mucho. Fíjate que les voy a contar como algo muy personal y es que, bueno, yo en alguna época de mi vida fui modelo, pero no, de cosas pequeñas, no así la supermodelo ni nada, eso no se imaginen, no, de cosas muy chiquitas. Sí, Y, y a veces me pasaba que me daban casting y me daban cosas muy buenas, pero yo no sé, uno tiene como esa duda de uno mismo, yo creo, o sea, no sé. Y yo llegaba al casting y te lo juro que yo quedaba en blanco y no sabía qué hacer. Inclusive perdí comerciales buenos. Una vez me iban a contratar para una cosa de champú y te lo juro que no pude decir ni tres palabras, o sea, no daba pie como, o sea, era horrible. Entonces, yo creo que también debe haber un método para eso, o sea, un método para uno prepararse, porque obviamente los nervios a veces le juegan una mala pasada. Y tú puedes tener, por ejemplo, el haber preparado el personaje, pero yo pienso que también depende como tu personalidad. Y digamos, hay personas que sufrimos de ansiedad, yo, por ejemplo, soy súper ansiosa, entonces digamos que eso a veces te juega una mala pasada y te juega en contra, o sea, y te choca súper durísimo. Entonces, no sé si de pronto también sea chévere que nos pudieras compartir, digamos, algo que uno se pueda preparar para tener esa preparación mental. Bueno, yo sé que obviamente con todas las técnicas que nos estás enseñando y todo eso, pero también para poder manejar esos nervios y eso que esa seguridad que a uno le da, y más cuando, por ejemplo, te ponen así una cámara enfrente y todo el mundo está juzgándote porque se siente así, ¿no? O sea, se siente muy, muy crudo, o sea, uno se siente, no, no sé, a mí me pasa mucho que me siento como un pedazo de carne que están mirando y todo el mundo está mirando en qué momento se va a equivocar. Y yo sé que, por ejemplo, mi compañerito Mateo el año pasado nos decía, no sé si te acuerdas, Claudia, que él nos decía, imagínense en el peor escenario, y ahora como que trata de hacer eso. Él decía, si un arquitecto, digamos, falla en su trabajo y se le cae un edificio, es muy grave, o sea, puede lastimar personas, es muy grave. Pero si un actor se equivoca, pues, o sea, no lo miren que es tan grave, sí, se equivocó, de pronto la escena no salió como querían, aunque no es lo ideal, obviamente, ¿no? Pero, o sea, piensa que no es tan grave, digamos, que si fueras un arquitecto y ya se te cayó el edificio y grave, o sea, entonces, eso. Quería compartir eso con ustedes y me encanta lo que dijo Claudia porque a mí me pasa mucho y no sé si le pasa a más personas, pero a mí me pasa mucho eso también. Entonces me sí. siento identificada. Pues. Y es natural, digamos que no solo le pasa a ustedes dos, y yo creo que a Alejandra le ha pasado, a Mónica le ha pasado, a mí me pasa constantemente, pero es que también es no sé si exista un método o exista una serie de técnicas o exista una serie de ejercicios que a ti mentalmente logren ayudarte a superar muchas barreras, porque de alguna u otra manera ese es que me da mucho miedo hacerlo porque me da miedo a que me juzguen y porque me voy a exponer y quizás lo que yo voy a decir o lo que yo diga no va a ser muy importante o no va a ser trascendental para la conversación y me da miedo y me da miedo y me da miedo y me da miedo. Entonces, ahí uno debe detenerse y ahí uno decir, hey, espérate, porque aquí está pasando algo, aquí hay una ausencia de algo, aquí pasa algo porque es esa inseguridad que de alguna otra manera uno la contrajo o uno generó cierto trauma cuando era muy pequeño o cuando le pasaba, le hacían cosas de pequeño y que uno ya, esa cosa mínima que de pronto uno tuvo cuando era pequeño que hoy en día desencantó o hoy en día desenvolvió en un trauma que es el miedo a hablar en público. A mí me da miedo como a participar cuando era más pequeño, a participar como en foros y ese tipo de cosas. A mí me da miedo como participar, pero es como eso viene y deviene como en una serie de complejos que de alguna u otra manera uno debe entrar a mirar en uno mismo, ¿no? Como que uno debe tener la posibilidad y la capacidad para poder hacer ese autoexamen y decirse, hey, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué es lo que me acompleja? ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis temores? Y trabajar en esos temores, trabajar en esos miedos, porque a veces uno no es capaz de identificar el problema o identifica el problema, pero entonces no lo confronta. Y cuando uno no confronta el problema, pues difícilmente puede solucionar ese tipo de
como de decir, hey, bloqueos mentales, porque son simplemente bloqueos mentales, ¿sí? Es dejar por un momento, digamos que la actuación es muy linda y es muy bonita porque es dejar de pensar por un momento y es dejar hablar el cuerpo. Y cuando uno deja hablar el cuerpo, pueden salir cosas majestuosas, pueden salir cosas bellísimas, incluso uno puede liberarse de muchas tensiones que va de alguna u otra manera adquiriendo durante su vida, ¿no? Pero entonces, yo no sé, y eso me pasa y eso pasa mucho el tema de los nervios, pero el tema de los complejos sí es importante como que ustedes se detengan y que miren de pronto un poco hacia adentro y analicen y se hagan preguntas de por qué pasa eso. Porque a mí me da miedo como sentir de pronto tanta atención, porque me da miedo a equivocarme, porque, ¿por qué? O sea, si uno ensaya y ensaya y ensaya y esto es una prueba-error, 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 prueba-error. Además, porque uno está trabajando con la emoción y uno está trabajando desde su centro, desde su ser y desde su manera de ver la vida, de concebir la vida. Ahora bien, por eso las técnicas teatrales y por eso muchos actores y el trabajo de muchos actores eh, se centran como en el ejercicio físico porque de alguna u otra manera el ejercicio físico y como todo lo que puede llegar a generar el cuerpo puede liberar cosas tanto en ti como puede eliminar bloqueos mentales, ¿no? Que a la hora de actuar esos bloqueos y esas censuras que de alguna u otra manera uno se impone en la vida cotidiana, ahí pueden ser develadas y pueden ser discutidas, ¿sí? Sí, entiendo, y ese es el problema de todas las personas que se enfrentan a un escenario, el miedo al verse, el miedo a que lo vean, ¿no? O esos nervios que uno siente, y esa adrenalina que uno siente cuando el público lo está viendo, cuando uno sale a escena y dice, uy, pucha, ¿qué está pasando? Me está viendo todo el mundo, ¿será que lo estoy? Y entonces ahí uno empieza a pensar, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy diciendo el texto bien? ¿Será que esta fue la emoción o no será? ¿Será que esto fue la entonación? O sea, como que si el actor y los actores empezamos a pensar en eso, ya la actuación y la escena se le fue porque quiere decir que uno no está presente, quiere decir que uno no está en el aquí y en el ahora, quiere decir que uno lo que le está dando al otro y a mi compañero no es honesto ni es verdadero, no es una entrega total. Por eso hablamos de esa entrega total, de dejar afuera como que todos esos miedos, todos esos nervios, esas barreras, como que todos esas, digamos que todos esos complejos que nosotros tenemos como seres humanos, dejarlos al lado y abrirse y lanzarse teniendo la seguridad de que alguien va a estar ahí contigo para respaldarte y para llevarte de la mano y para que tu personaje funcione como trampolín. Pero entonces si uno empieza a pensar mucho y empieza a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, pues el cuerpo se va, puede ser un ente y todo se vuelve mental, pero entonces el impulso corporal porque puede que en un microsegundo, empezando la función, yo diga, se me olvidó todo, tengo nervios, yo no la voy a cagar, perdón, la voy a cagar, la voy a cagar, la voy a cagar. Y pensando en eso, inició la hora y o sea, ya entraste tarde, ya estás en otro lado. Entonces, el ejercicio físico, el autoexamen y todo este tipo de cosas que de pronto a veces sí requieren de tiempo y eso es de mucho tiempo que por ejemplo yo cuando salí de la escuela dejé de entrenar, pero de alguna u otra manera me acomodé, mi vida cotidiana se acomoda a mi entrenamiento, es decir que yo ya teniendo en cuenta estos ejercicios, yo decía, me levantaba más temprano o llegaba a practicar algún ejercicio o en el bus, porque esto uno lo puede hacer todo el tiempo. Por ejemplo, si uno quiere, no sé, hacer un trabajo de columna, tú solo puedes sentarte todo el tiempo de una forma que la columna esté recta, si tú estés trabajando, estés hablando y ahí inconscientemente estás entrenando la columna. Entonces, como que también es ponerse retos que uno puede llegar a utilizar en la vida cotidiana para poder generar y para poder aplicar estas técnicas, pues no sé, a los personajes y al trabajo del actor, ¿no? Pero el trabajo de los nervios sí es un trabajo netamente, pienso yo, que es de control y pienso yo que uno debe controlar y debe tener la capacidad de controlar su emoción y de controlar los nervios, ¿no? Porque hoy lo hablábamos con Alejandro y con Wilmar, otra vez lo dije, ya lo había dicho, pero a veces uno se emociona y se enajena y a veces uno piensa tanto, 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 tanto que se descontrola y lo que pasa y se eleva la realidad y lo que está aquí en la hora, pues ya no está.
Entonces hay que agarrarse de la técnica, hay que confiar en los ensayos, hay que confiar en su trabajo, porque es un trabajo netamente de confianza y nosotros hoy en día no estamos acostumbrados a confiar. O sea, nosotros para poder confiar tenemos que tener un proceso muy largo y a veces ya hoy en día las relaciones humanas son más individuales, sí, son más introspectivas, ya no hay tanta comunicación y ya no hay tanta confianza, desconfiamos de todo y ahorita más desconfiamos de lo que nos ponemos, desconfiamos del producto que llega a nuestras casas, o sea, estamos en una zona de desconfianza total y absoluta, pero se trata de que esto sirva como un medio para poder confiar no solo en la humanidad, sino confiar en uno mismo y confiar en los compañeros, ¿no? Es como liberarse, es como desnudarse y decir, aquí estoy yo y este soy yo, y con mis cosas y con mis pros, con mis contras, pero estoy aquí confiando en ustedes. Y quizás esa confianza y quizás ese ejercicio mental de confianza, decir, pucha, estoy aquí, me gusta porque amo esto, porque me apasiona esto, porque yo preparé esto, porque yo entrené esto, porque yo hice todo un proceso de creación que me va a dar confianza en mí y va ya, o sea, la idea es no pensar, sino dejar hablar el cuerpo. Y cuando el cuerpo entrena y cuando uno tiene una partitura clara y cuando uno deja que el cuerpo hable, ya uno puede liberar todas esas tensiones y pensar en otro tipo de cosas. Pero es principalmente empezando a confiar en el otro, en el trabajo del otro, en el director, en el director, en el compañero. Es entregarse en serio, en cuerpo y alma a la creación de un personaje que puede llegar a liberarte de cosas y puede llegar a limpiarte de muchas cosas y alejarte de esos nervios. Quizá ya la segunda función, ya tú ya no estés nerviosa, pero ya estás pensando en otras cosas, pero sí es como volver otra vez a aterrizar y confiar en su trabajo y confiar en sus compañeros, porque es un tema de confianza, creo yo. Y cuando ustedes superan o sea, cuando ustedes ya tienen la confianza segura y cuando ya saben que el camino que van a transitar es seguro y que es un camino que ya recorrieron y que es un camino que les gusta recorrer, pues van a transitar tranquilos y incluso van a pensar en otras cosas y van a surgir otras cosas más interesantes. No sé, ¿qué creen? Y muy chévere lo que acabas de decir, muy cierto. Y mira que ha sido chévere, me ha gustado mucho, digamos, el cambio de, digamos, de profesores, porque, bueno, los profesores que teníamos antes excelentes, no tengo, digamos, que ninguna queja, pero es chévere empezar a ver también otra perspectiva, ¿no? O sea, porque ya digamos que veníamos con una perspectiva y es chévere empezar a ver otras perspectivas de las cosas. Me parece muy, muy interesante. Y hay otra cosita que quería compartir con ustedes y es que últimamente me he cuestionado mucho y es que yo creo que también los actores deben tener como otras habilidades artísticas, ¿no? Como tocar un instrumento, como cantar. O bueno, no sé si yo también quiero exagerar mucho, pero me parece que es importante como tener otras habilidades y eso, y uno también empieza a descubrir otras partes de uno. Por ejemplo, yo empecé a tomar clases de piano hace poquito y ha sido interesante y ha sido chévere. Entonces, de pronto, si también tienen esa oportunidad de explorar con la música, con cosas, sería chévere. Porque también digamos que ayuda a esas habilidades, ¿no? Eso que dices es muy importante y creo que es algo que nosotros debemos como instaurarnos, como decir, hey, usted no solo es actor, usted no tiene, usted tiene la posibilidad y la capacidad de hacer otro tipo de cosas, de utilizar las diferentes manifestaciones del arte para poder expresar lo que uno quiere llegar a expresar, para poder sacar a la luz y exhibir todo lo que uno normalmente y en la cotidiana no exhibe a través del arte y a través de las diferentes manifestaciones artísticas. Digamos que sí es muy rico trabajar con un actor que tenga esa posibilidad de tocar un instrumento, de cantar, de bailar, como que tienen otras habilidades. Es muy rico trabajar porque no, casi que no hay limitaciones, o sea, casi que la paleta de colores es extensa y uno puede pintar y uno puede crear universos a través de las habilidades que de alguna manera el actor tiene. Entonces es muy rico. De pronto, si bien el actor, a veces uno, el actor de teatro sobre todo el actor dramático, piensa que ya la actuación dramática es lo último y lo único, entonces que yo el drama y a mí el drama y ya y el texto, pero pues a veces son actores
pues como actores cortesanos, lo que hablamos la otra vez, no son actores, esos actores que se limitan solo a lo que saben y están seguros de lo que tienen y ya, no exploran más, pero es más interesante trabajar con un actor que tenga esa capacidad de escribir, esa capacidad de crear también de una manera corporal, como rítmica, a través de la voz, a través de algún instrumento, sí es muy importante como poder explorar otro tipo de cosas, porque como lo decía Naomi, de alguna otra manera de explorar como por ejemplo el piano, pues da unas sensaciones tanto corporales como de sensaciones, de emociones, de experiencia que pueden nutrir el trabajo actoral, ¿no? Que en realidad para mí la actuación o el teatro o la escena o el set es como la reunión de todas estas artes en una misma arte que es el teatro, ¿no? Porque yo puedo mezclar todo este tipo todo lo que uno hace, todas esas habilidades las puedo mezclar en un acto escénico, ¿no? Entonces como que sí es importante diversificar y como sí es importante que los actores tengan contacto con otra manifestación artística. Y es muy valioso y sobre todo y hoy en día los actores, los actores, o sea, hoy en día la competencia es dura y digamos que el gremio es duro, entonces ya no solo se trata de actuar, se trata de cantar, sí, se trata de bailar, sí, se trata de interpretar un instrumento, porque tú llegas a un casting y dicen, hey, ¿sabes tocar, tu personaje toca acordeón? ¿Sabes por lo menos leer partituras? ¿O sabes por lo menos, no sé, ritmo? ¿Qué es eso? No, yo solo sé actuar, ¿no? Entonces como que sí es importante diversificar como las habilidades que uno como ser humano puede poseer. Como lo que yo decía antes, o sea, ahorita, uno no necesariamente debe tener una voz súper, o sea, una voz así que la voz y no sé qué, no. Si uno debe saber y conocer su voz, con poder llegar a registros altos, bajos, poder caminar sobre esos registros, poder a través de la voz y el canto encontrar resonadores de diferentes partes del cuerpo, poder como abrir como que su diapasón de posibilidades, ¿no? Porque también la interacción con otro tipo de artes te abre muchas posibilidades y te abre muchas formas de pensar y te abre muchos caminos y te llevan a generar una reflexión acerca de un mismo punto, digo, de un mismo tema de diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces eso te abre la mente y sí, es importante tener contacto con otras áreas artísticas y no solo artísticas, también del conocimiento las ciencias humanas, ¿no? De tener contacto con la filosofía, con la antropología, con la biología, sí, como que con otro tipo de manifestaciones del pensamiento, vaya, lo vamos a decir así, ¿no? Como que en serio no centrarnos, es que si yo soy ingeniero ambiental, yo solo tengo que ser ingeniero ambiental y ya, yo no puedo ser fotógrafo, pero no, mentiras. O sea, uno puede estudiar fotografía, o sea, el mundo es tan amplio, sino que nos han enseñado y nos han enseñado como a tener no sé, a tener unas metas y unos sueños y que solo tú puedes ser profesional en una sola cosa y no, tú puedes ser profesional en varias cosas, ¿no? Entonces, es que tú tienes que estudiar una carrera y ya después de haber estudiado otra carrera no puedes estudiar otra. A mí me gustaría estudiar otro pregrado. Y mucha gente me dice, no, pero ¿por qué? Son 5 años y no sé qué. O sea, yo no lo hago por el tiempo, yo lo hago por poder enriquecer mi discurso artístico a través no sé, el estudiar psicología o el estudiar psicoanálisis o el estudiar, no sé, antropología o el estudiar la sociología o la ciencia política. Entonces, como que todas estas artes y la idea es que y hoy en día se está mirando la creación como un espacio interdisciplinar, un espacio transdisciplinar, un espacio en el que no es teatro, ya se está cuestionando la palabra teatro y ya se está como hablando de artes escénicas, porque se hablan de muchas artes que pueden llegar a ser visuales. Y es importante, sí, poder, y es muy rico lo que decía, trabajar con mucha gente pues que pueda tocar un instrumento, pueda cantar o leer partituras, sí es importante e interesante. Profe, una última cosa, yo sé que he dicho una cantidad de cosas. Bueno, una última cosa, sería chévere ver como un capítulo de comedia. A mí me gustaría como trabajar esa parte. Yo siento que, digamos, en todo lo que hemos visto, eh, no hemos visto comedia. Sería interesante conocer algo sobre el tema y como trabajar un poquito esa parte.
No sé si sea posible. Sí, es posible. De hecho, ya estamos trabajando como en las actividades que tendrá el técnico, porque igual ya seguimos con el mismo pensum y seguimos con el mismo área curricular, pero sí la idea es poder generar el contacto que ustedes tengan con otros géneros, ¿no? No solo con el drama, no solo con la tragedia, también está la comedia, está también el teatro físico, entonces hay muchas posibilidades y muchas formas de llegar a, está la comedia oscura, está todo ese tipo de todo ese diapasón que se desprende de solo la comedia, ¿no? De todas las posibilidades que puede llegar a tener la comedia, pero sí podemos trabajar sobre algún texto y sobre ese tipo de teatro, ¿no? Que también es válido. Es muy complejo de hacer y así como está el drama, la comedia está ahí también punteándole porque si es complejo hacer comedia y hacer reír y si es complejo porque no es hacer reír por hacer reír, sino reír con justificación. Entonces por eso la carita del teatro, ¿no? La triste y la feliz, ¿no? Y porque si es ese Big Bang, ese Yin Yang, ese como que ese contra, esa tensión que sostiene el drama es la comedia, pero sí es importante. Chévere, podemos trabajarla. Me parece muy chévere. Muchas gracias, profe. Entonces, esas eran todas mis preguntas por hoy, mis inquietudes. Dale. Gracias. ¿Alguien tiene más algo por decir? Sí, respecto a las fuentes de energía, no sé, tú nos podrías suministrar como ejercicios o algo, porque siento que va muy ligado como a a este tema de los chakras, pero sería bueno como verlo como en ejercicios teatrales, me parecería como interesante esa parte. Sí, de hecho quiero plantearles una serie de ejercicios, eh, ejercicios físicos y ejercicios que tienen que ver con la exploración de estas fuentes de energía. Eh, cuando ya les estaré dando como una serie escrita de algunos ejercicios muy sencillos y muy básicos que de alguna otra manera pueden desarrollar en su casa o explorar en su casa, ¿no? La idea es que también todos esos ejercicios y todo como lo que puede llegar a generar esta técnica y este método, poder utilizarlo en la creación de nuestros personajes, ¿no? En la creación de los personajes de las Mercedes que en este caso pues estamos trabajando, ¿no? Pero sí les puedo pasar unos ejercicios, los voy a escribir, los voy a acomodar y se los voy a compartir en los grupos de WhatsApp porque para que de alguna otra manera puedan como explorarlos, ¿no? Obviamente todo lo que yo acabo de decir está contenido en este librillo que se llama Hacia un teatro pobre, que es como la obra de Grotowski. Y aquí están todos los ejercicios que podemos llegar a hacer, que podemos plantear. Entonces, les voy a hacer un apartado con dos, tres y lo vamos mirando para que lo vayan explorando. Porque sí es importante, es muy interesante estas fuentes de energía, porque estas fuentes de energía nos llevan a descubrir resonadores o nos llevan a descubrir plasticidades que de alguna u otra manera no tenemos en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, según Topsky, según esta técnica, uno tiene varios resonadores, ¿no? En la cabeza, aquí hay un resonador, y según donde tú pongas la voz, está el resonador. Aquí en el pecho hay uno, aquí en la nuca hay uno. Entonces, como que si hay ejercicios muy ligados al teatro oriental y a la técnica vocal del teatro oriental que pueden llegar a explorar los resonadores que tú puedes tener en el cuerpo, ¿no? En el codo uno puede tener un resonador, ¿sí? En la muñeca, en la espalda, y a partir de ahí pues, se puede llegar a generar la construcción de un personaje, ¿no? Y a partir de esas fuentes de energías, la columna, el centro y el plexo solar. Pero sí, les voy a pasar una serie de ejercicios para que los exploren. Uno quiere ser lo que quiere ser, sí. ¿Alguien más tiene algo por decir? ¿Por comentar? ¿Por plantear? Bueno, era también lo que decías al principio sobre
teatro no se hace como siempre, sino que se busca otros espacios, ¿no? Como que el público tenga interacción y todo eso, y eso sería algo como muy cercano a también al teatro calle, ¿no? Porque digamos que bueno, digamos que esa es una de las ramas o el clown que rompe con eso, ¿no? Sí, digamos que, bueno, el teatro ya en calle, en teatro en espacios no convencionales, digamos que sí ya entra como a otros espacios, ¿no? Como el performance, como el teatro público y como esta serie de activaciones artísticas que se hacen en la calle, ¿no? Si bien este hombre, este señor rompió con el paradigma, rompió brutalmente con la cuarta pared, lo que hizo Brecht también, y con el distanciamiento, y con disponer el público de otra manera, y que el actor esté dentro del público, como que sí rompió estas dicotomías y rompió esta tradición del teatro, pero sin embargo él se quedó dentro del el espacio, digamos que físico, de que la representación se hace dentro de una bodega, por ejemplo, o dentro de un salón, o dentro de una iglesia, o dentro de un hospital. Sí, como que sí o sea, dijo, no tuvo limitaciones al romper lo que hacía Stanislavski, porque las obras de Stanislavski nunca tenían, el personaje nunca se bajaba del escenario. En cambio, estos personajes sí trascienden dentro de los mismos espectadores y hacen parte esencial de la obra, de la historia que están contando. Obviamente esto tiene repercusiones que más adelante devinieron en la intervención artística en espacios no convencionales, en espacios públicos. Sí tiene que ver, está ligado, o sea, todo está ligado con todo, y todo es como una herramienta de que lo utilizaron, la transformaron y la pusieron a andar en otro tipo de espacios, como en la calle, que me parece un espacio que hoy en día las personas ya no van a los teatros, muy difícil, y más con esto ya la gente no va a tener mucho miedo de ir al teatro, y ya hoy en día el teatro se está construyendo en la calle, afuera se están viendo representaciones teatrales cotidianas y que uno puede llegar a analizar, y que si uno pone en la calle un producto artístico, pues puede notar en cosas muy interesantes. Pero sí, este trabajo posiblemente devino en lo que serían las intervenciones en espacios públicos, lo que es el performance, lo que es todo este tipo de, de, como no sé si de actuación, pero sí como de intervención escénica o de puesta en escena, que va ligada mucho al rompimiento de las fronteras y a romper los obstáculos, que es lo que nos invita fundamentalmente este método, a romper nuestras barreras, a romper nuestras limitaciones, a romper con el miedo que tenemos de pararnos antes de actuar, a romper con las indecisiones y a ser un poco más seguros, ¿no? Lo que hablamos ahorita, y es romper esas barreras, y no quedarse con lo que siempre nos han dado y con lo que uno siempre ha hecho, sino explorar más, profundizar más, investigar más, o sea, no quedarse con lo banal ni con lo superfluo, sino ir más allá. Es como hacer un ejercicio de perforación, perforar, 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 y ir cada vez más adentro, 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 adentro. Y así mismo nuestras relaciones van cambiando. Nuestras relaciones con lo cotidiano y con la vida real van cambiando, y nuestra posición frente a la vida va cambiando si uno va haciendo ese ejercicio uno se va haciendo más consciente de su cuerpo, más consciente de lo que piensa, más consciente de lo que siente, más consciente de lo que expresa, o sea, como que se vuelve más consciente de todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Cosa que mucha gente no es capaz de ver, cosas que a veces uno ve, que un actor o una gente que prepara su cuerpo o que trabaja con las emociones, ve en la vida cotidiana, que otras personas no ven en esa vida cotidiana, ¿no? ¿Algo más por decir, por comentar? Chévere este espacio para compartir esto y bueno, hoy son las chicas, ¿no? Bueno, aparte de ti, bueno, Hoy estamos, bueno, pues no sé por qué mi vida siempre ha estado rodeado de mujeres,
independientemente de las relaciones personales, pero sí como que mi vida profesional ha estado como muy ligado al trabajo con mujeres. Y por ejemplo en la maestría solo son mujeres, o sea, mis maestras, o sea, sí hay hombres, pero como que mi especialidad están solo mujeres, entonces como que me siento a gusto y me siento muy bien trabajando con solo chicas. Qué Pero bueno. sí, chévere, interesante, es algo muy curioso, siempre ha pasado como en todos mis trabajos y en todo lo que yo hago, como que siempre hay más presencia femenina que masculina, muy, muy loco. Pero bueno, ya es un chisme. Sí. Bueno, gracias a todos. Yo me despido. Entonces, Ya vamos a cerrar, entonces bueno, que perdón, yo toda grosera. ya vamos a cerrar, pues esta conversación la voy a subir a YouTube para que los otros compañeros también tengan la posibilidad pues de escucharnos y incluso de debatir pues este tema, ¿no? Eh, los invito para que el otro jueves también, pues Claudia y Naomi para que también se integren y pues las otras chicas también. De hoy en 8 también encontrarnos. Este mes de julio vamos a estar hablando de diferentes métodos y diferentes técnicas que me parece que al final de este mes me gustaría hacer un ejercicio práctico y que ustedes lo hagan en su casa y que cojan partes de estas técnicas y lo pongan en la preparación de un personaje, ¿no? Igual Mónica y Alejandra lo tienen que hacer para su proceso de creación de personaje para las Mercedes, pero si Claudia y Naomi quieren hacer como este ejercicio, sería interesante que la idea es mostrarlo entre nosotros, lo que es todo agosto. Entonces, como que para pasar de la teoría a la práctica, que es lo más complejo. Y nada, pues nos vemos dentro de 8 días. Cuídense por favor y estamos hablando. Cualquier cosa me escriben a mi WhatsApp, al grupo o internamente y ahí podemos seguir charlando y discutiendo sobre este mundo que es muy bonito. ¿Vale? Entonces cuídense mucho, pasen buena noche y nos vemos de hoy en noche. Bueno, chao. Gracias, Bueno, Claudia. gracias, Cristian. Chao. Se cuidan.